Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a empezar, Cristi. Vamos a empezar, Cristi. Voy a compartir pantalla y comenzamos. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, empiezo la presentación y vamos a comenzar. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver lo que es, ay, Dios mío, los tipos de investigación de mercados que pertenecen al tema número 2. Es un tema un poquito largo, así que vamos a tratar de apurarnos lo más que se pueda. Y respecto del tema número 2, nosotros lo primero que tenemos que ver son los tipos de investigación documental. Cuando hablamos de la investigación documental, nos referimos a estrategias de observación y reflexión sistemática de un hecho o realidad, ya sea en forma teórica o en forma práctica, donde se van a usar diferentes tipos de documentos. Y decimos que es una observación reflexiva y sistemática del hecho, ¿no? O sea, apenas estamos como queriendo entender qué está sucediendo con lo que estamos haciendo. Por lo tanto, es una estrategia que busca indagar, interpretar y presentar un informe sobre un tema determinado usando un análisis metódico para obtener la base que permite el desarrollo de una creación científica, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tratamos de hacer es establecer una base teórica y una opinión contundente acerca de un tema. En este caso sería de una investigación de mercado. Por lo tanto, los tipos de investigación de mercado normalmente utilizan cuestionarios, entrevistas, observaciones y compilaciones de datos como las fuentes para realizar una investigación documental. Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos para conocer el tema o para interpretar el tema. Por lo tanto, dentro de la investigación, nosotros vamos a tener como primer lugar lo que es la investigación exploratoria, que se utiliza para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar un resultado concluyente, porque finalmente solamente se nos está pidiendo explorar el conjunto de alternativas que tiene este problema. Aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexible, comparada con otros tipos de estudios, implica que la investigación esté dispuesta a correr riesgos sin ser paciente ni receptivo, ¿no? Sino simplemente hacer el estudio y que este estudio nos permita este, poder establecer una exploración más del tema, ¿no? Sin que estos elementos sean concluyentes, simplemente son exploratorios. Y dentro de los tipos de investigaciones exploratorias, esto es cuando nosotros vamos iniciando lo que es la investigación de mercado y donde estamos iniciando el conocer los diferentes aspectos que se componen el tema de estudio, nosotros podemos decir que hay características para hacer una buena investigación exploratoria. Dentro de las principales vamos a tener las siguientes, ¿no? Hay que definir los conceptos, priorizar los puntos de vista de las personas para establecer qué es lo que se necesita, cuándo se necesita y qué es lo que realmente nos están pidiendo que nosotros investiguemos, porque en muchas ocasiones la no definición de la investigación pues nos lleva por caminos de investigación que no son los más adecuados ni que nos van a dar los mejores resultados. En el punto número 2, eh, está enfocado en el conocimiento que se tiene de un tema, por lo que el significado es único y es innovador, ¿no? O sea,
queremos estudiar la relación entre el celular y las conductas psicológicas del futuro, ¿no? O hasta qué punto el smartphone va a ser funcional para los seres humanos, ¿no? O sea, ¿cuánto va a durar el auge y vida de este producto que prácticamente todos usamos, ¿no? Y entonces le damos un enfoque de conocimiento que tiene un tema, pero el significado va a ser único y va a ser innovador. No tiene una estructura obligada, así que el investigador puede seguir el proceso que le parezca más adecuado, más sencillo, más complicado, ¿no? Pero que se ajuste a los tiempos que marca la empresa. También encuentra una solución a problemas que no fueron tomados en cuenta en el pasado, porque finalmente estamos investigando y a lo mejor tenemos más datos o nuestro proceso de investigación es mucho más eficiente. Después, dentro de los tipos de investigaciones, vamos a tener lo que nosotros conocemos como las investigaciones concluyentes, ¿no? Y estas son aquellas que permiten evaluar y seleccionar un curso de acción y comprender en gran parte de la investigación cómo se está dando la situación en el mercado. Cuando hablamos de concluyente es porque llegamos a una conclusión y esta conclusión es aceptada puesto que hemos desarrollado diferentes metodologías de conocimiento para poder establecer una opinión certera. Obviamente nos referimos a la investigación de mercados. La investigación concluyente es la que permite evaluar y seleccionar un curso de acción y comprender una gran parte de la investigación de mercados. Por lo tanto, hay que señalar que la investigación concluyente tiene más probabilidades de utilizar pruebas estadísticas, técnicas analíticas avanzadas y tamaños de muestras más grandes en comparación con los estudios exploratorios. El estudio exploratorio es una investigación, pero más documental. Y la investigación concluyente ya utiliza técnicas mucho más comprobadas, mucho más certeras y mucho más verdaderas que las exploratorias, ¿no? Debido a, pues, lo que vamos a utilizar, ¿no? Que esta información la vamos a utilizar para crear un producto, para diseñar un servicio, para hacerle ajustes a mi producto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ya sea una investigación exploratoria o una investigación concluyente, nosotros tenemos que saber correctamente de dónde vamos a utilizar la información y para ello necesitamos lo que nosotros consideramos como uno de los temas más importantes, perdón que me limpie, pero es la investigación documental, que me dio algo de comezón. Y la investigación documental tiene como principales características lo siguiente, ¿no? La investigación documental se va a dividir en los datos secundarios, ¿no? Y estos tipos de datos son una información válida ya desarrollada por otro investigador. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos cierta base de investigación previa, perdón, y la investigación de esa persona previa o de ese grupo de personas previamente está 100% corroborado que es verdad, ¿no? Y puede resultar de gran utilidad para un estudio concreto. Lejos de tratarse de nuevos datos, son hechos que están 100% comprobados y que tuvieron una metodología estadística y a través de método científico y que se comprobaron en su 100%. Por lo tanto, se trata de una pieza de información o se trata de piezas de información que fueron creadas por alguien diferentes a nosotros y que realizaron procesos de análisis bajo pues, el pago de una empresa o por su propia iniciativa y persiguieron metas distintas, pero al final esa información nos va a servir a nosotros para poder generar nuestro estudio. Los datos secundarios son importantes, sí, por supuesto, y antes de hacer cualquier gasto económico o esfuerzo emocional en buscar alguna información, lo que tenemos que hacer es ver si hay información anterior para ver qué posibilidades tenemos de utilizarla, ¿no? Y si esa información también está disponible para su uso, ¿no? Porque hay ocasiones en que la información está restringida para el que la desarrolló o la empresa que la desarrolló. Entonces, en ese sentido, pues lo primero son datos secundarios. En segundo lugar, lo que nosotros tenemos que hacer son
respecto de los datos secundarios, ir a los datos secundarios internos. Aquí pueden ser datos contables, pueden ser cartas de los clientes, pueden ser información de los proveedores, pueden ser información de los vendedores, pueden ser encuestas del Departamento de Recursos Humanos o pueden ser investigaciones anteriores. Y estas investigaciones anteriores deben estar desarrolladas con las técnicas de investigaciones concluyentes o investigaciones exploratorias utilizando método científico. Siempre es necesario que la empresa utilice métodos comprobados que han servido en otras investigaciones y que están avalados pues, por prácticamente todos los procesos de mercadotecnia o toda la ciencia de la mercadotecnia. Entonces tenemos datos secundarios que son información que está a disposición, pero que se utilizó para otros elementos. Tenemos datos secundarios internos que son provenientes de la empresa, ¿no? Incluidas otras investigaciones secundarias, otras investigaciones de mercado, y tenemos datos secundarios externos. Y los datos, estos datos son recopilados por fuentes externas a la empresa y pueden encontrarse en otros organismos o en otros tipos de negocios o en otro tipo de organizaciones, pero que igual ni no lo pueden prestar, ¿no? Ya después de un tiempo, normalmente la industria o los sectores se comparten información, eso es muy común, ¿no? Y podemos tener datos censales, obviamente estamos hablando de investigación de mercado, estadísticas institucionales, que estas vendrían del gobierno, estudios gubernamentales, obviamente vienen del gobierno, lo que son estudios de los competidores, ¿no? Que desarrollaron a lo mejor en volúmenes de venta, en geografía de venta o algunos otros elementos, información de los asociados, empresas a las cuales les vendemos el producto o que tenemos convenios y que nos podrían dar información fidedigna de lo que estamos buscando. Centros de investigación, aquí hay empresas que se dedican a hacer investigaciones por su cuenta para luego venderlas, ¿no? Y esto es muy común. Publicaciones periódicas, esto es las revistas, lo que son los libros, el internet o los datos digitales, que hoy, pues, de esos tenemos muchísimos, ¿no? Así que en ese sentido no tendríamos problema en extraer datos secundarios. Luego tendríamos lo que son los tipos de estudios y dentro de los tipos de estudio estaríamos hablando de los tipos de técnicas de investigaciones de mercado, donde existen diferentes técnicas de investigación de mercado, ya que cada vez son más los métodos que la empresa tiene a su alcance para recopilar información útil para el desarrollo del negocio. Obviamente estamos en la era de la información y la era de la información nos permite una gran cantidad de datos que algunos son inútiles y que otros pues son realmente importantes, ¿no? Cada compañía utiliza una u otra información de acuerdo pues a sus necesidades, a su complejidad o a su nivel de personal de análisis que pueda interpretar la información que se tiene a la mano. Hay que señalar también que las técnicas de investigación de mercado se dividen a su vez en dos categorías. Esto es bien importante. Investigaciones cuantitativas, ¿no? De volúmenes, cuánto se vendió, cómo se vendió, cuáles son los precios máximos, cuáles fueron los precios mínimos, en qué zona se vendió más, a qué hora se vendió más, a qué hora se vendió menos, en los puentes se vendió más o menos, o puentes de vacacionales, ¿no? Este, en el periodo de calor se vendió más, en el periodo de frío se vendió más, y las cualitativas que tienen que ver con la cualidad. Nuestro producto es mejor a la competencia en color, en sabor, en tamaño, en diseño, en textura, ¿no? En durabilidad, y ahí podemos hacer investigaciones de mercado. Por lo tanto, cualquier investigación es cuantitativa o cualitativa. Y dentro de las técnicas para identificar cualitativas y cuantitativas tenemos varias herramientas. En primer lugar, lo que son las entrevistas. Y aquí son preguntas cara a cara para obtener respuestas sobre el diseño del producto, el precio, la publicidad, las opciones sobre temas delicados o alguna otra variable que nosotros consideremos importante. En el punto número 2, se trata de un cuestionario con respuestas abiertas que permite profundizar sobre un tema concreto, aunque es un método costoso y requiere su tiempo. Cuando hablamos de preguntas abiertas,
o preguntas muy amplias, le decimos, ¿cuál es la opinión de usted del gobierno federal? ¿No? Y entonces ahí la gente tienes que interpretar lo que digan o tienes que escribir tal cual lo que digan, ¿no? Por lo tanto, es costoso y requiere de su tiempo. En el punto número 3, además, solo se obtendrán las informaciones requeridas si el entrevistador es hábil para obtener esos datos, ¿no? O sea, no necesariamente porque se hagan cuestionarios quiere decir que la gente va a participar. Si ustedes van caminando por la calle y le dicen, oye, tienes 20 minutos para regalarme, pues tú dices, te ríes y le dices, sáquese por allá, ¿no? Porque no tienes 20 minutos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la mañana, o en la tarde, si vas a comer, pues menos. Y en la noche, si vas de regreso a tu casa, pues lo que quieres es ya llegar, ¿no? Entonces, por eso es difícil realizar entrevistas cara a cara con preguntas abiertas, ¿no? Ya casi no se hace. La realidad es que ya casi no se hace y se buscan mejor otras formas de trabajar, como la encuesta, ¿no? Y la encuesta es una técnica de investigación de mercados que cuenta con una serie de preguntas de respuestas cerradas. ¿Considera usted que el color negro es superior al blanco? Sí o no, ¿no? Y ya, es una pregunta cerrada que permite obtener una gran cantidad de información con menos recursos que las entrevistas. Por eso es que las entrevistas ya casi no se hacen. Y hoy en día el Internet es una herramienta muy versátil que permite optimizar este método e incluso ampliar la población de estudio y ver los datos en tiempo real, ¿no? Cuando traemos nuestro Facebook y dice, y no sé si han entrado a YouTube en algún momento, o sea, obviamente entran mucho, pero en algún momento, antes de que empiece su video, le sale una encuesta, ¿no? Y ustedes amablemente la contestan, ¿no? Porque solamente es una pregunta. Y ese tráfico es el que pues nos ayuda mucho a poder establecer una buena investigación de mercados. Otro de los elementos donde nos podemos llegar de información cuantitativa o cualitativa, obviamente son las redes sociales, ¿no? Y hablando de redes sociales, estamos hablando de Facebook, Twitter, Instagram, este, um, WhatsApp, Telegram, TikTok, hay una plataforma que se llama Reddit, este, eh, y hay otras, ahorita se me fue el nombre, pero estas redes sociales buscan la manera de obtener información sobre el cliente a cambio de, pues nada, ¿no? O sea, básicamente nosotros contestamos encuestas o las páginas que visitamos nos dan ciertas preferencias y ciertos elementos de gusto y adherencia de nuestra forma de pensar o de sentir respecto de un producto o un servicio. En muchas ocasiones, o ya en la actualidad, ni siquiera se pregunta, ¿no? Simplemente con los gusta, con las páginas que visitamos, con la cantidad de tiempo que pasamos en la aplicación o en la red social, nos damos cuenta de ciertos perfiles de las personas, ¿no? Esa es una de las, hoy en día es la más importante y la que prácticamente todas las empresas utilizan. Después tenemos lo que en mercadotecnia ya muy específica se utiliza como el mystery shopping, ¿no? Que es una técnica que consiste en una compra figurada, donde yo voy a mi propio local disfrazado y hago un proceso de compra y veo la identificación de ciertos puntos claves que en la capacitación se dan y ver si se siguen o no se siguen, ¿no? Y si no se siguen, ver por qué no se siguieron, y si se dio la capacitación y no se siguieron, pues establecer un proceso de adecuación para los trabajadores para que entren en la dinámica de la capacitación y de las técnicas de venta solicitados. En caso de no hacerlo, lo más seguro es que pues, se corra al trabajador porque no desarrolla los procedimientos y técnicas de ventas que se le han enseñado, ¿no? Pero esta es una técnica mucho más puntual y simplemente nos ayuda a identificar si algunos otros procedimientos se están haciendo correctamente. Luego pasaríamos a un concepto, a un tema que se llama el concepto de causalidad y condiciones de la causalidad, ¿no? La causalidad para la investigación de mercados se considera como una investigación que estudia la relación entre diferentes variables, ¿no?
y su objetivo es conocer el efecto positivo o negativo que puede producir un cambio inesperado de las variables independientes de un producto o de un servicio, ¿no? Y repito, su objetivo es conocer el efecto positivo o negativo que puede producir un cambio inesperado de las variables independientes de un producto o un servicio. Cuando hablamos de las variables independientes, porque el texto es técnico, nos referimos a los consumidores, ¿no? ¿En qué momento el consumidor tiene un efecto positivo o negativo a partir del producto o del servicio? Y cómo eso cambia su perspectiva, su opinión o el uso del producto o del servicio. Por lo tanto, cuando hacemos una investigación causal, tenemos que establecer que hay que definir el objetivo a partir de la sucesión de acciones negativas o positivas que vimos en los consumidores. Las investigaciones cuantitativas que requieren de pruebas estadísticas o experimentaciones para conocer la causa del fenómeno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a partir de 2015, más o menos 2016, si ustedes que están ahí más inmersos me podrán decir mejor? ¿Por qué a partir de 2015-2016 las mujeres se empezaron a pintar el cabello de colores? ¿No? Verde, amarillo, morado, rosa, fuchsia, gris, ¿no? O sea, ¿qué detonó en 2015-2016 ese evento que antes no lo había denotado o detonado, perdón? ¿Qué fue? Y entonces aquí empezamos a hacer investigaciones causales, ¿no? ¿Qué, qué circunstancias se dieron para que las mujeres a partir de esa fecha, sobre todo las más jovencitas, empezaron a pintarse el cabello? Y hoy, pues prácticamente todo el mundo se pinta, o sea, no importa la edad, todo el mundo se pinta el cabello de este tipo de colores, ¿no? Porque bueno, si bien es cierto, anteriormente se pintaban de negro, de güero, ¿no? De rojo, y luego viene una gran variedad de colores, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ahí hacemos una investigación de condiciones causales. Eh, Estas investigaciones son muy rígidas y la recolección de datos y su posterior análisis requiere información confiable y comprobable entre las variables. Esto para saber si la tendencia se va a mantener o en algún punto esta tendencia se va a terminar, ¿no? O sea, dentro de 5 o 6 años la gente va a decir, pintarte el cabello de verde, no, gracias, ¿no? O sea, eh, aun cuando seas joven, ¿no? A lo mejor la gente en 10 años lo que va a hacer es raparse, ¿no? Hombres y mujeres. Y eso sea lo que esté de moda, ¿no? Puede ser. Pero bueno, ya se tendría que analizar cuáles son las condiciones. Por lo tanto, las variables deben poder ser manipuladas para que los efectos que provocan se eliminen. O sea, ¿qué lo causó para decir, sabes qué? A mí no me beneficia que la gente se pinte el cabello de verde. ¿Por qué? Porque deja de lado el cabello negro o el cabello rubio, ¿no? En sus matices. Por lo tanto, ese tipo de investigaciones son las que tienen que ver con la causalidad, que causan efectos positivos en el comportamiento del consumo. Y en ese sentido tenemos que hacer la clasificación y el diseño experimental, ¿no? En la clasificación del diseño experimental estamos hablando de que el diseño preexperimental, o sea, es uno antes de la experimentación, que se utiliza para evaluar si se requieren más estudios, por lo que sus resultados no son concluyentes, ¿no? Cuando vamos a hacer un experimento acerca de un producto, necesitamos, ahora sí que válgame la redundancia, hacer un preexperimento para que podamos identificar si con el experimento que habíamos pensado va a ser suficiente para la recolección de información. Y el diseño preexperimental puede utilizarse en dos situaciones. En la primera, se puede observar uno o varios grupos una vez que se tiene una idea de cuál podrían ser las causas y efectos en el caso de estudiar por qué las mujeres y los hombres se pintan más el cabello de este tipo de colores. Y se utiliza para intentar establecer relaciones entre varias variables, ¿no? Se lo pintan porque tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, se pintan el cabello porque tienen que ver con las comunidades
LGTB más QQCDXY, ¿no? Y esto tiene que ver con la apertura y con la posibilidad de que las personas sean mucho más abiertas a este tipo de comunidades, ¿no? Y ahí viene el análisis preexperimental. En el punto número dos, el diseño experimental, está el estudio de casos con una sola medición. ¿Por qué las mujeres hoy en día prefieren tener dos o menos hijos? ¿No? Que eso impacta directamente en la industria del vestido, de todos los componentes que utiliza un recién nacido este, para su uso. Porque aparte de que es de corta duración, pues cada vez las personas deciden tener menos hijos. Entonces aquí tenemos que analizar qué va a suceder en el futuro. Porque si yo soy Benflo, ¿no? Marca de mamilas, puede ser que algún día desaparezca, ¿no? Porque ya no hay tantos niños. O en ciertas comunidades no hay tantos niños. Y si me quiero desplazar a aquellas poblaciones que tienen más niños, estas poblaciones consecuentemente están más ligadas a la pobreza o a la pobreza extrema. Entonces, empiezo a encontrarme en una situación donde yo quiero seguir produciendo mamilas, pero no puedo producir mamilas lo suficientemente caras, ni puedo producir mamilas porque la gente no me las paga. Y entonces ahí tengo que hacer un estudio de caso con una sola medición. Y en estos casos se administra un estudio o a un grupo que va a medir una o más variables dependientes, para lo cual ese nivel del grupo es una variable. ¿No? Son evidentemente elementos estadísticos y estos elementos estadísticos nos arrojan comportamientos cercanos a la verdad o lejanos a la conclusión. No hay manipulación de variables independientes ni referencias de la cual el nivel de la variable dependiente pueda introducir un estímulo. Entonces, tenemos variables que podemos controlar a partir de mi producto de biberón, pero hay variables que yo no puedo controlar, que son las personas que deciden tener niños. Y entonces, ¿qué elementos yo tengo que desarrollar para que la variable independiente se ajuste a la variable dependiente? ¿No? Y entonces ahí, bueno, pues es trabajo de los investigadores de mercado, de la gente de mercadotecnia, de generar la adquisición de estos productos a un precio pues realmente elevado. Aunque al final, en la clasificación de los diseños experimentales, se puede llegar a una certeza cercana al 80%, pero nunca una certeza del 100%. Y entonces estos estudios son importantes, son necesarios, pero para el futuro lejano de la empresa. Que en este caso, por ejemplo, sería la industria de los bebés, ¿no? Que es una industria que está, pues, comprimida, porque sí, realmente cada vez nacen menos bebés, sobre todo en las zonas o en los países ricos, ¿no? Y luego en el tercer punto tenemos en la clasificación de los diseños experimentales, en el tercer punto tenemos el diseño de prepruebas, postpruebas con un solo grupo, ¿no? Y se realiza una prueba previa al grupo antes de la introducción del estímulo, ¿no? Antes de ponerle un comercial de los beneficios de ser papá o mamá, y se introduce el estímulo y después se realiza otra prueba posterior al estímulo, ¿no? O sea, estás en un grupo, en una plática para ver lo hermoso que es tener hijos, sales de la plática y le preguntas a la persona, oiga, ¿estaría hoy en posibilidades de querer tener un hijo? Y la gente te va a decir sí. Y ya tú analizas por qué, ¿no? Y en este diseño experimental, las campañas lo utilizan para crear comportamientos de gustos y preferencias, ¿no? Puede ser este, desde una persona que nunca ha usado un iPhone y decirle, vamos a realizar una prueba para estimular que usted quiera un iPhone y al final decir si lo quiero o no lo quiero, ¿no? Y esto le ayudará a la empresa para decir, pues, qué campañas publicitarias crear, que por cierto las de Apple son malísimas, y cómo mejorarlas para que la gente compre sus productos, que son muy buenos, pero sí son muy, muy, muy caros. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, si tengan algún comentario o si quieren identificar alguna situación. Yo por el momento no, profe. Perfecto.
¿Alguien más? ¿Alguien que tenga un chisme, un berrinche, algo que agregar? ¿No? Perfecto, muchachos. Entonces, me despido de ustedes. Cuídense mucho, pórtense mal, descansen y nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Cuídense Muchas mucho. gracias. Gracias, profe. Bye. Igualmente, gracias.